Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal Todo L. Y este vídeo se titula ¿Hablas como un delincuente? Bien, a lo largo del mismo vamos a tratar el lenguaje de Germanías. Y os estaréis preguntando, ¿qué es el lenguaje de Germanías? Pues bien, según la RAE, es la jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes. O sea, es una forma de hablar en clave que tienen algunos delincuentes y que es un lenguaje propio de zonas marginales, de barrios con pocos recursos económicos, gente en riesgo de exclusión social, pues todo eso va asociado al lenguaje de Germanías. Y bien, este vídeo tiene dos partes. Por un lado, la primera parte hablaremos del contexto cultural y literario y ya en la segunda parte nos centraremos más en el propio lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, para empezar, dentro del contexto cultural y literario, cabe decir que este lenguaje de Germanías empezó a coger forma o a hacerse popular en los siglos de oro. O sea, estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Y, por ejemplo, en la obra El Lazarillo de Tormes, donde el protagonista es un pícaro, ahí ya se puede ver ese lenguaje un poquito degradado, propio de ladrones, de gente que intenta aprovecharse de los demás, sobrevivir a costa de otros. Entonces, digamos que ya existe esa degradación dentro de la sociedad y donde también el lenguaje se ve en cierta manera afectado, porque evidentemente el lenguaje de Germanías va asociado a personas que no tienen una formación académica y que les resulta imposible cambiar de registro. Ellos son incapaces de utilizar un registro formal o estándar a la hora de comunicarse con los demás. Y bien, una obra que va muy asociada a esta parte del lenguaje de Germanías es Bajarse al Moro. Dicha obra también está en película y es bastante interesante porque cuenta un poquito personas que viajan a Marruecos con el fin de vender sustancias nocivas, tales como drogas, cocaína, etcétera, ¿no? O sea, esas sustancias prohibidas están asociadas a zonas marginales o a gente con pocos recursos económicos y que intentan ganarse la vida pues de esa manera, ¿no? Y ya pasamos a la segunda parte, que es el lenguaje. Os voy a poner dos ejemplos para que veáis cómo se utiliza el lenguaje de Germanías. El primero de ellos es el siguiente. Los tombos agarraron al malandro. La palabra tombos significa policías y la palabra malandro es ladrón, ¿de acuerdo? Hay otros términos también asociados a este lenguaje, a este tipo de lenguaje, como por ejemplo el término pipa, que hace referencia a un arma de fuego, pitufos, que es la policía, y evidentemente no deja de ser un lenguaje argot. Otro ejemplo que tenemos característico de este lenguaje es: le trincaron un bardeo con la que hubiera mojado al tarra. O sea, hubiera mojado directamente es con el que le hubiera disparado y el tarra en este caso es la víctima, ¿de acuerdo? O sea, espero que os haya gustado este vídeo. He tratado sobre todo de poner ejemplos sencillos, de palabras fáciles, para que podáis entender bien el contexto. Y si os ha gustado, evidentemente, darle un like, suscribiros a mi canal. Y por último ya os voy a hacer una pregunta.
¿Sabéis cuál es el barrio que tengo a mis espaldas? Pues espero en comentarios una respuesta y a ver quién acierta. ¿Eres tú el próximo? ¡Chao!